Nadie en higiene, el más completo aquí en la vida. Julio César, tú sabes que el cine es realmente apasionante. Me encanta el cine. Hombre. Pero todos los famosos tienen sus inicios. Claro. No son conocidos a veces. Yo trabajaba una lechonera antes. Sí, tú eras popular, tú eres el lechonero más popular. ¿Y tú qué eras, yo? Yo, mira, cuando yo tenía 11 años de edad, Anjito tenía una tapicería. Ah, ¿tú eres tapicero? Sí, no. Yo trabajaba al lado de un taller de Manolo Autoaire y yo ayudaba a Manolo. Okay. Yo fui el primer ayudante de Manolo Autoaire. Ah, pues mira. A los 11 años de edad trabajé yo. Ok, está bien eso. Sí. Ah, mira, Manolo, que nos conocemos hace tiempo, y José Hurtado, Mayella, el más grande, también estábamos en ese tiempo. Pues mire, pues también así como hay famosos como Jordi, como Mayella y Manolo, sí, hay famosos también que hicieron su trabajo antes de llegar al cine. Y mira, Julio, estos famosos tuvieron comienzos como Denzel Washington. ¿Qué? ¿Quién? Ay, Julio, ¿quién es? Manolo. No, Manolo es un cristiano, Manolo es cristiano. Sí. Manolo vamos a ver los famosos antes de ser famosos. ¿Qué hay? ¿Qué pasa, man? Llévatelo. Like to stand at poolside. Oh, and occasionally get happy feet. Whoa! What did she say? Rub my head for good luck. I don't believe in superstitious myths. Well, there's no myth about black people changing your luck. Remember 3 things. Lean in, protect your steed, fix a point on your opponent's person, and have at him. That's 4 things. What? Forget it. I don't want to snatch some lady's purse. Well, there's no way I'll get a bike like that otherwise. Won't get one by wishing for it. I did, and I made my parents give it to me before my birthday. What did you do? Promise to leave home? Didn't your dad, stab your mom? My dad's named Mitch, and he's a submarine commander. No, Dad, that was not an animal. Okay, I know what it feels like when a man caresses my leg. Oh my God! Don't stop now! 1967, Penny. And this is 1968. And I don't have a 69, but here's a 70. The never-ending story. Bastard never blinks, man. I was in there for 5 minutes. The guy didn't blink once, man. He just stares right through you. He goes, no, he doesn't even look like me. Look. What are you doing? Oh, wow! Animals have many ingenious ways of protecting themselves from extreme cold and from extreme heat. Where are you from, honey? Las Vegas, Nevada. No, that's not me. I don't make hits, I make deals. Who's next? You want to bowl? Darn me, coward. Christopher! What's happening? What's wrong? There's bugs in my room. What? Bugs! What kind? Really bad ones. No, sir. Charles Ellis. Room 607. You sure? Yes, sir. Here's my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl. Pico, regresamos. Eso, ya estamos de vuelta, qué bueno, esto es Picoteando el Espectáculo y a nombre de Julio Renta nos vamos al número 1, wow, de la farándula, yeah. Primer round, le hablo del espectáculo y me encasillo con dos grandes de aquella época dorada, Olga Lara, Julio César y Vickiana. ¿Sabes que Vickiana
está enferma y hoy justamente le dieron de alta ya. Sí, sí. Gracias a Dios, salió del Qué coma bueno. diabético y está ya en un proceso de recuperación. Pues mira, Olga Lara la sorprendió y la visitó. Mírenla ahí como se ve en la foto. Que dos archirrivales. Archirrivales, así mismo Sí. es. En aquella época, ellas tenían todo agarrado en el espectáculo. Así es. Nunca pudieron juntarlas en un espectáculo, pero miren ahí cómo Olga Lara fue a saber de su amiga personal, pero rival en la profesión. Que Olga Lara era más atractiva, más linda de cara. Sí. Que Vikiana. Vikiana era lo que era más coqueta. Sí. Le explotaba más su sexualidad. Y entonces. Y mira, jóvenes de hoy, esa polémica entre ellas era increíble al extremo de que la gente se peleaba por ellos, los fanáticos, y llenaban estadios. El de La Vega fue lleno por las dos. Así es. O sea que son recuerdos realmente agradables en la música de la balada dominicana. Como mujer, me gustaba Olga Lara. Y a mí Vikiana. Mira qué cosa. Porque Vikiana, que la vio en la edad, tú sabes de verdad, De piedra. tenía un cuerpazo. Está buena. ¡Qué buena! Mira que sí sabe de eso. Así es. ¡Dura! Y también Olga Lara también estaba buena. Sí, Olga Lara se veía bien. El secreto, señores, que lo han supuestamente amenazado de muerte y que un lío de personas lo quieren matar. Hoy, el padre del secreto fue a la policía, fue al listín diario y denunció que a él también lo están por matar. Sí, el papá es policía. Es policía. Pues miren, yo, a mi entender, Jordi, yo que mi humilde opinión, yo creo que para mí es una vulgar mentira esto del secreto. Porque el papá y el secreto supuestamente que están amenazados de muerte. Ellos no han dicho ni quién lo está amenazado de muerte, ni por qué lo está amenazado de muerte, ni de quién ellos sospechan, ni por qué ellos... Para mí que es una estrategia publicitaria. Como lo han usado otros artistas mexicanos, el propio Omega lo ha usado. Y el secreto, como no está en nada ahora, y lo que él pega es que lo que matar, ¿por qué hay que matar al secreto así infeliz? Mira, Julio César, no, realmente tú sabes que cualquier ser humano está expuesto a amenazas. Está bien. Y si el padre va a un medio como el Listín Diario que se respeta y va a exponer que su hijo está siendo amenazado, esperamos en Dios que no le pase nada. Pero si es un bulto publicitario, es para que coge fama. Exactamente. Para mí, mi humilde opinión, yo lo que creo y más fama entiendo para él, que es una vulgar mentira lo que está haciendo ese señor, y también seguro mandado por la estrategia del manager del secreto, para de nuevo, porque tú sabes que el secreto no está ahora en nada. Viene de una gira de Europa, pero realmente ha bajado mucho. Le ha ido mal la gira. El caso así que... Mientras tanto, Julio, el secreto se sabe ya. Señores, mire, esto, ok, mi hermano, eso es una vulgar mentira. Mira, Julio César, sale también un análisis del Cata y Omega, donde dicen que el Cata está sacando más ventaja que Omega en la música urbana. Y me encasillo en una realidad. Y es que es cierto, el Cata sabe que como grupo popular, él pica que allí, que aquí, pero como productor musical, le ha dado dinero. Claro. Que es lo mismo que debió aprovechar Omega, en vez de estar haciendo escándalos públicos, debió aprovechar esa misma relación del Cata y producir para otros, componer para otros y sacar también ventaja ahí. Pero el hombre prefirió ser famoso y escandaloso. No, y Omega está Cata está archipegado mundialmente. Y relaciones internacionales muy buenas. Así que nuestro amigo Omega, que realmente pudo también aprovechar ese momento, yo creo que hay tiempo todavía de que Omega pueda encasillarse como hizo el Cata. La música urbana va bajando, pero él le está componiendo a artistas grandes que le está generando mucho dinero. Así mismo, y el cantante Kalimba. ¿Usted acuerda que fue acusado, Jordi, de violación a una menor? También de que intentó violar a su propia hija. Sí. El caso es, vean ahí, esa es una de las jóvenes que lo acusó a él. Pero, ¿usted se acuerda, Jordi?